Damos paso a Janos, que está desde Alemania, desde Berlín, creo. Buenos días, Janos. Hola. Sí, ahora sí, escucha. Adelante. Pues buenos días aquí desde Berlín. Un placer estar con vosotros en la mesa y muy interesante hasta ahora todo lo que hemos escuchado. Yo os voy a dar una visión un poco, explicar un poco cómo funciona el sistema o el acceso a cannabis medicinal aquí en Alemania. Un poco sobre mí, yo soy médico, yo soy alemán, he estudiado y vivido 12 años en Barcelona. Por eso puedo decir un poco, conozco los dos sistemas, los dos países, los dos sistemas médicos con sus ventajas y desventajas, y por esto hoy os quiero explicar un poco cómo funciona aquí en Alemania el sistema. Bueno, para tener una pequeña visión de cómo hemos llegado a tener un desarrollo de una legislación aquí en Alemania, que por un lado es un país bastante, digamos, un poco más conservador, que siempre tarda un poco. Es decir, en Alemania queremos tener las cosas muy claras hasta hacerlo, por eso para mí también, siendo alemán, me ha sorprendido un poco este avance en marzo de 2017 como primer gran país en Europa que ha desarrollado un sistema de acceso a cannabis medicinal para los pacientes. ¿Cómo hemos llegado ahí? Pues principalmente empezó en el 98 con un cambio de la ley en cuanto que regula los narcóticos, la prescripción de narcóticos en Alemania, donde se ha hecho teóricamente posible de prescribir el tronabinol como THC en su sustancia pura o como monosubstancia. Pero desde el 98 hasta el 2007 el juzgado a nivel legal no se ha permitido ninguna de estas excepciones. En el 2007, por primera vez, se ha permitido a un paciente, porque ha demandado al Estado el derecho al acceso, se ha permitido el uso de extracto de cannabis en el 2007, es decir, que ha tardado casi 10 años hasta que hayamos tenido el primer paciente en uso. En 2011, entonces, hemos escuchado antes ya hablar del Sativex. A partir del 2011 se puede prescribir en Alemania el Sativex para la espasticidad asociada a esclerosis múltiple. Y luego, por otra demanda de más pacientes, en el 2006, un paciente ha demandado al Estado para tener acceso a una vía rápida a través de las flores, y a nivel legal se le ha dado el derecho de cultivar su medicina propia. Y esto ha llevado a un incendio en Alemania que el Estado ha dicho, vale, esto es una situación un poco rara, que no se sentía muy cómodo el Estado alemán, y ha dicho, vale, si ahora la gente se puede empezar legalmente a cultivar cannabis en casa por fines medicinales, teniendo esta excepción de uso, tenemos que regularlo. Esto llevó 2017 en marzo a la ley del cannabis medicinal en Alemania, que permite el acceso a cannabis medicinal en ciertas condiciones. Esto lo explico un poco más tarde, pero permite también ofrece la posibilidad de la cobertura de los gastos a través del sistema de salud alemán. Y esto es algo bastante peculiar porque es de los primeros países donde el tratamiento es cubierto o puede ser cubierto por el seguro médico. Entonces, para tener un poco una idea en general cómo funciona en Alemania, todos los médicos pueden recetar medicamentos que contienen cannabinoides. Hay que hacer, excepto dentistas y veterinarios, que ya es obvio, antes de emitir esta receta, si queremos que el seguro lo pague, hay que hacer una solicitud de reembolso de costos. Esto es algo muy peculiar, que para ningún otro medicamento es normal de pedir al seguro el permiso de poder prescribirlo a nosotros médicos. Es mucho trabajo esta solicitud de reembolso para un paciente que no es nuestro, digamos que no se conoce bien. Puede llegar a tardar tranquilamente 2 a 3 horas hacer esta petición. Hay que explicar la gravedad de la enfermedad, las terapias que se han hecho, por qué no se han hecho, con qué éxito, etcétera. Es decir, que cuando nos viene un paciente que no lo hemos acompañado en los últimos años, puede ser muy complejo esta petición. A través de una receta privada se puede prescribir sin hacer esta petición. Esto es una vía rápida. Sí que si el paciente paga
el mismo, el tratamiento es bastante más fácil prescribir cannabinoides. El problema aquí obviamente es el coste. En Alemania hay extractos, flor, dronabinol y productos acabados como Sativex, etcétera, en las farmacias. Los precios son bastante altos. Para tener una idea, un gramo de cannabis medicinal en la farmacia en Alemania cuesta alrededor de los 20-24 euros. Es decir, que es obviamente un coste muy elevado si lo tiene que pagar el paciente. Y estas peticiones de reembolso, de momento, aproximadamente un 60% son aceptadas por parte del seguro médico. Es decir, que también haciéndose el trabajo y haciendo la solicitud no significa en absoluto que se acepte por el otro lado. Y ahí hablo un poco más tarde, un poco más en detalle, porque hay claramente unas indicaciones donde se acepta más rápido o más fácil o menos fácil, pero esto no está siempre asociado a lo que es la evidencia o lo que le puede beneficiar al paciente. Entonces, para ver el proceso un poco, para tenerlo más fácil, yo como médico decido que quiero tratar a un paciente con cannabis medicinal, con cannabinoides, tengo que hacer la solicitud. En el papel lo hace el paciente con la ayuda del médico, el médico tiene que rellenar el cuestionario médico. Después hay una revisión por parte de la compañía de seguros. Esto puede ser, en caso de paliativos, son 3 días, en caso normal son 4 semanas. Luego, ahí se depende, se ha aceptado, no se ha aceptado. Si no se acepta, puedo volver a argumentar una segunda vez. Si se acepta, hay que llegar, el paciente me viene otra vez, hacemos la educación, hablamos de las vías de administración que existen, riesgos, etc. Hay que rellenar una encuesta complementaria que se llama Begleiterhebung hier, que es una encuesta para tener datos que se van durante los primeros 5 años de la existencia de la ley, es decir, que es más o menos para datos observacionales, para tener luego datos para ver cómo ha funcionado hasta el momento el sistema. La primera evaluación se ha hecho en el 2019, el año pasado, ahora la siguiente, la evaluación final de estos datos se va a hacer en el 2022. Y una vez todo esto hecho, puede prescribir cannabinoides. Es decir, que ahora con lo que os he encantado, ya podéis ver que tan fácil como escribir una receta y ya está, no es. Es una situación bastante peculiar, bastante rara también dentro del sistema de salud de Alemania, pero por otro lado existe la posibilidad de prescribir un rango amplio de diferentes productos y existe la posibilidad de que esté cubierto por el seguro médico, que es muy importante para que el paciente realmente pueda aprovechar de este tipo de tratamiento. Para ver un poco lo que hay en el tratamiento, bueno, lo que hay en las farmacias en Alemania, pues tenemos los medicamentos propiamente dichos, como serían Sativex, Canemes, Epidiolex, etcétera, el Marinol, lo que conocemos ya como productos medicamentos terminados. Tenemos extractos de cannabis. Ahí hay unos 5 o 6 variedades o diferentes extractos de momentos en el mercado. La cantidad creciente, hay una ligera tendencia hacia los extractos, yéndose un poco de lo que es el dronabinol, que en Alemania tradicionalmente se ha usado mucho el dronabinol como monosubstancia. Ahora poco a poco, con más educación de los médicos, etcétera, que se está viendo que cada vez se están usando más sustancias, un poco más en la dirección de lo que son los extractos completos o productos donde hay más principios activos que solo una monosubstancia. Y luego tenemos las flores de cannabis, que en Alemania están en la farmacia también, alrededor de 35 variedades disponibles. No siempre están todos disponibles. Esto es uno de los problemas que todavía existen, pero realmente ya se puede ver que hay una variedad bastante grande en cuanto a con lo que se puede trabajar médicamente aquí en Alemania con cannabinoides. ¿Para qué se pueden prescribir cannabinoides en Alemania? Pues principalmente el legislador no ha hecho ninguna lista, es decir, que no se quería limitar la cantidad, las indicaciones, sino está a criterio del médico. No hay una lista de indicaciones para los que se puede usar
cannabinoides, como existe, por ejemplo, en Portugal o en otros países. En Alemania está a criterio del médico, y esto se ha hecho a propósito porque se dice, bueno, es tan amplio el espectro donde se puede beneficiar que realmente todavía no sabemos todo lo que, en cuántas diferentes situaciones se pueden usar, y por esto no se ha incluido ninguna lista. Ahora, si nos miramos la realidad, obviamente, en cuanto a las peticiones que hacemos a los seguros, pues hay algún filtro y no aceptan para cualquier indicación el uso de cannabis, sobre todo no si hablamos de la cobertura de los costes. Y ahí podemos ver claramente que en Alemania, como en muchos otros países, un 69% de los cannabinoides que se escriben para tratar el dolor, luego un 11% para espasticidad, 8% de anorexia, 4% náuseas y vómitos, depresión 3%, trastorno de déficit de atención 2%, etcétera, y ya vamos bajando a muy poco. Es decir, que ahí tenemos una gran predominancia del dolor. Esto tiene que ver claramente porque para el dolor la evidencia tiene el estándar más alto, pero desgraciadamente para otras enfermedades que se podrían beneficiar mucho del uso de cannabinoides es muy difícil para que el paciente tenga acceso. Hablando, por ejemplo, de enfermedades como Crohn, como la colitis ulcerosa, por ejemplo, o también el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, etcétera, que donde hemos visto resultados muy interesantes, pero donde es casi imposible que el seguro acepte un tratamiento a base de cannabis por la falta de estudios, aunque tengamos tanta evidencia en cuanto a casos, pero ahí nos faltan los grandes estudios para demostrarlo más. Bueno, el Código de Seguridad Social alemán, esto es la base legal a través de la cual se puede trabajar con cannabinoides en Alemania. Ya podéis ver que se puede prescribir a asegurados con una enfermedad grave, tienen el derecho a suministro de cannabinoides en el caso de que un tratamiento que cumple con los estándares médicos reconocidos o no es disponible o no se puede utilizar. Esto es interesante porque si no se puede utilizar hay que argumentarlo. Es decir, que en este caso no nos dice que tiene que ser la última instancia, que cuando hayamos usado todo, entonces podemos usar cannabis. No. O no hay una alternativa disponible o no se puede usar, por ejemplo, por efectos adversos, porque sospecho que no se tolera bien, porque no se ha tolerado en el pasado. Es decir, que ahí hay margen para argumentar. Un pequeño problema hay con la definición de la enfermedad grave, porque realmente no está definida. Es decir, que una enfermedad grave puede ser muchas cosas. Para el paciente muchas veces la enfermedad es grave, para el seguro muy pocas veces la enfermedad es muy grave, porque estamos hablando del cubrimiento de los costes. Entonces, esto aquí es, por ejemplo, una cosa que todavía queda por definir, porque claramente hay mucho conflicto también a nivel en Alemania, porque hay juicios que se están haciendo para definir esta cuestión, para definir si la situación de un paciente es grave o no. Y como segundo punto, tiene que haber una perspectiva no de todo remoto de un efecto positivo notable. Esto se explica más o menos por sí mismo. Obviamente, si no sospecharía esto, yo como médico no prescribiría cannabis en estos casos. Pero esto es más o menos la base legal con la que tenemos que trabajar. Luego tiene unas partes bastante más complejas más tarde, pero los que quiero descartar hoy, porque si no estamos aquí horas y horas hablando de leyes alemanas. Ya podéis imaginar cómo les gusta a los alemanes las leyes. Entonces, ¿qué es lo que realmente piensan los alemanes sobre cannabis? Esto es interesante porque es una entrevista de 300 médicos donde les han preguntado, oye, ¿cuáles son las razones o qué pensáis sobre todo esto? ¿Por qué no trabajáis con ello? ¿Qué problemas veis? Pues es interesante ver que realmente, si nos miramos las condiciones, un 64% dice demasiado trabajo. Es decir, toda la burocracia, todo lo que conlleva la aplicación, la solicitud, etcétera, demasiado trabajo. Un 47% dice, los seguros médicos demasiadas veces rechazan esto, no me vale la pena hacer todo el trabajo para que luego me lo rechacen sin argumentarlo bien, no ayuda al paciente ni me ayuda a mí. Y un 46% dice que atrae los pacientes que no tocan. Significa, obviamente, teniendo flores en Alemania en las farmacias, un gran problema es que, no todos, pero hay un porcentaje de pacientes
que intenta o que hay un consumo mixto recreativo médico, o intentan simplemente tener la licencia para tener legalmente cannabis o para obtener cannabis a coste cero pagado por el seguro. Entonces, esto también es un miedo que tienen muchos médicos en cuanto a esto, que hay que hacer una selección antes y obviamente mirar bien y hablar bien con el paciente para tener un poco una idea de qué estamos hablando. Ahora, interesante también es que solamente un 16% de los médicos ha dicho que no están convencidos de que el cannabis puede ser beneficial. Es decir, que la evidencia realmente no es el impulsor más grande para no trabajar con ellos, sino son otras las razones. Y esto es realmente interesante y por eso quiero hablar ahora en los siguientes 2 slides, diapositivas, un poco de lo que es el problema ahora que tenemos en Alemania, pero mundialmente también, y con esto seguro que luego también en nuestra mesa redonda pues ya tendremos tiempo para debatir un poco más sobre algunos de estos asuntos. El desafío, uno de los más principales, es la falta de educación y el estigma del cannabis. Esto se ve muchísimo en Alemania y se ve muchísimo en otros países también. Es decir, es uno de los problemas más grandes. Es decir, que es un sistema relativamente nuevo que tiene un estigma muy grande de la droga encima. Es decir, que no es muy atractivo y sobre todo no muy atractivo para una comunidad como es la América, que tiene un toque conservador y con mucho cuidado. Es decir, principalmente el sistema endocannabinoide no aparece en prácticamente ninguno de los currículums universitarios. En toda Europa hay muy pocas universidades que lo incluyen. Hay la de Padua en Italia y luego alguna cosita más, pero muy poco. Y en las escuelas médicas o en las facultades de medicina casi ni se menciona. Se habla de prevención de riesgo en cuanto a adicciones, pero no se hablan de los beneficios terapéuticos. Ya he dicho, la comunidad médica tiene una visión muy conservadora en cuanto al cannabis. Se ve el cannabis como una droga que se compra en una esquina oscura del parque, se mezcla con tabaco y se fuma. Esto es correcto si miramos los últimos 50 años, pero es incorrecto si miramos un poco más atrás. Lo que hemos aprendido antes, los cannabinoides pues son uno de los fitofármacos más antiguos usados en la humanidad, desde más de 2000 a.C. en la medicina china, en la medicina ayurvédica, etc. Es decir que esto es solo una droga es viéndolo muy corto, sobre todo, por ejemplo, también en el ejemplo de Alemania. En Alemania, a finales del siglo XIX, los extractos a base de cannabis era uno de los medicamentos más vendidos en Alemania. Entonces, lo que se ve aquí, ligera mejoría, y esta discusión también no está basada en lo que es la evidencia científica disponible a día de hoy, por eso hay que avanzar en cuanto a esto. Hay que actualizarse y se necesita mucha más educación. En los países donde hay un programa de cannabis medicinal mejora un poco, pero los programas que hay son muy superficiales, es más en cuanto al uso y no tanto en cuanto a la base, que sería interesante. Y claramente, este estigma que lleva el cannabis lleva miedo. Esto se ve en las instituciones, como ha dicho Kenzie antes, como se ha visto, cómo de complicado con la OMS, por ejemplo, se ha puesto cada vez para atrás. Esto se ve en el Estado español, que ahora se ha dicho, hace unas semanas se ha dicho que se necesitan más estudios para saber cómo de seguro es todo esto. Esto en el 2020 es un poco tarde. Esto, si se usa ya en medio país, se tiene que avanzar, se tiene que investigar más para tener todos estos puntos. Y otro punto, y muy rápido para acabar, es un poco la responsabilidad médica versus las buenas prácticas. Nosotros tenemos una responsabilidad de trabajar hacerlo mejor para el paciente, pero por otro lado también de actualizarnos. Entonces, aquí hay un conflicto, porque hay muchos países con diferencias a nivel legal, pero los pacientes son informados, es decir, que se intercambian, saben, oye, a ti te funciona, a mí no, sobre todo en enfermedades con mucho sufrimiento como dolor crónico, Crohn, etc. Entonces los pacientes ya saben que esto puede ayudar o no puede ayudar, tienen curiosidad, y si entonces estamos en un país donde no hay acceso o el acceso es muy complicado, ¿qué pasa? Pues que los pacientes, como el acceso al cannabis es muy fácil,
y en España aún más fácil porque hay las asociaciones. Entonces, llegamos si nos negamos a regular este proceso, llegamos a una situación a la que me encuentro aquí o me he encontrado en España muchas veces, de que la gente, los pacientes, tienen miedo a comunicarse con los médicos, no explican que están consumiendo cannabis para paliar ciertos síntomas, entonces estamos en una situación, en vez de tener una cantidad controlada y regulada y en supervisión con un médico en cuanto a riesgos, etcétera, tenemos una situación en la que nadie hable con nadie, el paciente consume cannabis como automedicación, no hay control de calidad, ni de cantidad, ni de interacciones medicamentosas, y tampoco hay educación de cómo consumirlo, cómo no, que es mejor para la salud. Entonces, esto es muy precario, esta situación, y creo que hay que avanzar y hay que regularlo rápidamente. Y con esto ya quiero acabar. Aquí hay un statement de Ethan Russo que trata un poco de este tema, donde también habla de la necesidad de realmente avanzar y abrirnos y simplemente decir cannabinoides tienen indicaciones claras y contraindicaciones claras, como cualquier otro medicamento también, como tienen efectos y efectos secundarios. Y solo porque se trata del cannabis no lo podemos tratar como si fuera una sustancia que viene de la luna o algo totalmente diferente del resto que conocemos. Muchas gracias.